Muchas gracias, Angelín. Gracias por las palabras, por la presentación y un saludo a todos los asistentes el día de hoy. Efectivamente, el tema versa sobre seguridad y salud en el trabajo, que es un tema que en realidad siempre va a ser importante, ¿no? Siempre va a ser importante para todas las empresas, independientemente de su tamaño, y más aún ahora, pues en la época que estamos atravesando todos, que es una etapa todavía de pandemia. Eh, bueno, en realidad voy a pasar a presentar el PPT que había preparado. No sé, Angelín, si me puedes ayudar. Todavía no se visualiza. Sí, en este caso va a tener que compartirlo desde su PC para que se pueda mostrar la PPT. A ver, por favor. Voy a compartir acá. Ok. No sé Ok, si lo ya pueden. se logra visualizar. Perfecto, perfecto. Ya, entonces, bueno, comenzamos con el tema convenido, que es el tema referido a seguridad y salud en el trabajo. Bueno, en realidad acá he tenido como pertinente señalar algunas de las fuentes legales, ¿no? ¿no? Que engloban el marco legal o normativo de lo que es el sistema de seguridad y salud en el trabajo en el Perú. Básicamente tenemos lo que es la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, y su reglamento, aprobado por decreto supremo número 005 del 2012 por TR, ¿no? Por el Ministerio de Trabajo. Estas dos son las normas centrales que regulan el sistema de seguridad y salud en el trabajo en el Perú. Quiero mencionarles para un poquito el antecedente de la seguridad y salud en el trabajo en el Perú. En realidad, los antecedentes normativos que podemos encontrar en el Perú datan desde el año 1911, con la primera ley que aprueba el seguro contra accidentes de trabajo en el Perú. Luego, ya en la época de Velasco, en 1971, 1972, se emite una normativa con el decreto ley 18846 y su reglamento, que regulan también el seguro contra accidentes de trabajo, para luego pasar al gobierno de Fujimori en el año 97, donde se emite pues la ley de modernización de seguridad social de salud y su reglamento, el decreto supremo 00997-TR, que regulan lo que es actualmente el seguro complementario de trabajo de riesgo, para aplicables a aquellas actividades o aquellas empresas que realizan actividades de alto riesgo, ¿no? Bueno, posteriormente a ello, en el año 2005, se emite la primera ley, o la primera norma, porque era un decreto supremo, ¿no? La primera norma reglamentaria, ¿no? Que regulaba la seguridad y salud en el trabajo, en el año 2005. Luego, ya en agosto del año 2011, tenemos esta famosa ley 29783, ¿no? Emitida pues, en el gobierno de Ollantumala, que regula todo lo que es el sistema de seguridad y salud en el trabajo, más su correspondiente reglamento. Ambas normas definitivamente son normas bastante extensas, tanto la ley como el decreto supremo tienen más de 100 artículos cada uno. Sin embargo, considero que se complementan de una manera acertada. Ahora, de hecho, hay muchas cosas que se tienen que mejorar, que ya las vamos a hablar en su momento. Luego de ello tenemos otras normas de carácter técnicas, el decreto supremo número 00398-SA del sector salud, que regula las normas técnicas del seguro complementario de trabajo de riesgo. Luego, para información de los asistentes, tenemos normas de carácter supranacional, que son los convenios OIT, ¿no? Muchos de ellos ya suscritos y ratificados por el gobierno del Perú. Tenemos el convenio 155, que regula la seguridad y salud de los trabajadores. Esto fue ratificado en el 81, 1981. Tenemos el convenio 167, seguridad y salud en la construcción, ratificado por el Perú en 1988. Tenemos el convenio 176, que regula la seguridad y salud en el sector minero del año 1995. Asimismo, tenemos
el convenio OIT 187, que establece el marco profesional para la seguridad y salud en el trabajo del año 2006. Finalmente, creí conveniente también citar un par de artículos que son sumamente importantes, porque hablan sobre la responsabilidad penal, ¿no?, para aquellas empresas o personas naturales que hayan cometido algún ilícito o una irregularidad en el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos el artículo 168-A del Código Penal, que regula el incumplimiento, ¿no?, del sistema de seguridad y salud en el trabajo, y establece penas o sanciones súper importantes, pena privativa de la libertad en caso haya de repente una muerte, un deceso de algún trabajador. También tenemos el artículo 165 del Código Penal, que habla sobre la responsabilidad accesoria de las empresas ante la comisión de un ilícito penal de parte de sus representantes o trabajadores. Entonces, yo creo que este es el marco general de este sistema que he tenido a bien graficar. A lo largo de del conversatorio voy a señalar otras normas porque este es un sistema súper amplio, donde hay una normativa muy extensa y variada, correcto. Sin embargo, yo creo que esta lista que acabo de presentar esquematiza las normas principales de este sistema. Bueno, la ley que regula la seguridad y salud en el trabajo establece 9 principios rectores sobre las cuales se basa todo este sistema e inspira justamente la cultura de cumplimiento y de prevención. Tenemos el principio de prevención, tenemos el principio de responsabilidad, el principio de cooperación, el principio de información y capacitación, tenemos el principio de gestión integral, el principio de atención integral de la salud, el principio de consulta y participación, principio de primacía de la realidad y principio de protección. Yo creo que dentro de esto, bueno, en base a estos 9 principios, yo creo que los más saltantes y lo que he visto en mi experiencia, a raíz de los pronunciamientos últimos de la Corte Suprema del Tribunal Constitucional, rescatan una prioridad en 4 principios, básicamente, ¿no? Estamos hablando del principio de prevención, el principio de responsabilidad, el principio de protección, ¿no?, y el principio de primacía de la realidad. Estos 4 principios, reitero, de prevención, responsabilidad, de protección y primacía de la realidad, son los 4 principios que enmarcan verdaderamente el espíritu central de todo este sistema de seguridad y salud en el trabajo. No hay un sistema de seguridad y salud en el trabajo completo y eficiente si es que no hay una verdadera cultura de prevención de riesgos laborales. En el caso del principio de responsabilidad, es importante este principio porque, en definitiva, dentro de este sistema, uno de los puntos más controvertidos que hay, y que lo voy a hablar en breve, es qué tipo de responsabilidad tiene el empleador, correcto, legal, si es que ocurre un accidente de trabajo o se presenta una enfermedad ocupacional de algún trabajador. ¿Qué tipo de responsabilidad? Acuérdense que, bueno, acá podrían haber 3 tipos de responsabilidades, ¿no? Responsabilidad administrativa frente a la SUNAFIL, responsabilidad civil frente al trabajador o a la persona que ha recibido el daño, y la responsabilidad penal, que es una sanción, ¿no?, que sanciona al Estado peruano porque ha habido de repente, en este caso, una gravedad tal que implica un ilícito penal. Entonces, hoy por hoy, en el tema de la responsabilidad civil, también se habla de una responsabilidad laboral, que la diferencia de la famosa responsabilidad civil, que la toman como referencia los jueces, pero ya crearon una responsabilidad laboral, hoy por hoy, ¿no?, independiente de la responsabilidad civil. Estaríamos frente a un cuarto tipo de responsabilidad, ¿no? Pero en su momento voy a profundizar este tema. Luego tenemos el principio de protección, que es básicamente, que regula básicamente los deberes y las obligaciones que tiene el empleador para con sus trabajadores en el marco del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Y finalmente,
claro, el principio de primacía de la realidad, ¿no? Definitivamente, acá priman los hechos en el ámbito laboral. Por más que las empresas puedan maquillar un sistema de seguridad, lo que importa acá es la realidad y los hechos. Es decir, si la autoridad determina que verdaderamente no existe un verdadero sistema eficiente que prevenga riesgos laborales, que pueden darse las correcciones del caso, pueden darse o se pueden instar, mejor dicho, las correcciones del caso, o inclusive pueden haber de repente multas por una infracción ya demasiado grave. Entonces, ¿por qué? Porque es muy fácil elaborar documentos y definitivamente en la realidad peruana tengo entendido que hay muchas empresas que realizan la elaboración de los documentos pertinentes a este sistema, faltando 4 días o 5 días para que el plazo que le otorgó la SUNAFIL venza. Entonces, de eso no se trata verdaderamente un verdadero sistema de seguridad y salud en el trabajo, sino que yo creo que las empresas cuentan con un tiempo importante para elaborar con seriedad y con compromiso un verdadero sistema y un verdadero cuerpo de documentos y protocolos, y no hacerlo a último minuto. Pero la verdad en la realidad peruana es que se da este tipo de situaciones. Por eso este principio de primacía de la realidad es importante, porque muchas veces nosotros con la cultura peruana que tenemos queremos aparentar un supuesto sistema cuando verdaderamente no existe. Entonces, habiendo desarrollado un poco los principios que marca la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, podemos pasar a el objeto o el ámbito de aplicación y las normas mínimas. La ley, tanto la ley como el reglamento, tiene como objetivo, como mencioné, prevenir riesgos laborales, ¿correcto? Pero yo creo, básicamente centrados en la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales. No hay que perder de vista que los riesgos laborales, a pesar de que la ley y el reglamento hablan de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, yo creo que los riesgos laborales pueden también ser de otra índole, como económicos para los trabajadores y para la empresa, pueden ser de índole sociales, ¿no? Y no necesariamente, exclusivamente los riesgos laborales pueden ser una afectación, ¿no?, física o corporal, ¿no?, sino que también pueden ser de índole económico o de índole social, personal, ¿no? Inclusive los riesgos laborales podrían ir más allá, ¿no? Podrían haber riesgos constitucionales, ¿no? Entonces, yo creo que este sistema de seguridad debe estar complementado con un sistema de compliance empresarial, de prevención de riesgos, que va más allá, ¿no? Que va más allá de los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales. Ahora bien, este sistema es aplicable a todos los sectores económicos, a todo tipo de empresas, al sector público, al sector privado, a, a los trabajadores autónomos, independientes, a los contratistas, subcontratistas, a los practicantes, ¿no? A todo tipo de empresas, independientemente de su tamaño. Entonces, es por eso que es importante este tema, este sistema de seguridad y salud en el trabajo en el Perú. El sistema es regulado por normas mínimas, ¿no? Por reglamentación mínima, que lo señala tanto la ley y el reglamento, pero pueden ser mejorados por acuerdo de las partes mediante, inclusive mediante el contrato de trabajo, mediante un convenio colectivo o mediante una decisión unilateral del empleador. O sea, todas las normas que están establecidas en la ley, y en el reglamento pueden ser mejoradas por las partes o por el empleador, ¿no? Los empleadores pueden aplicar o podrán aplicar estándares internacionales en seguridad y salud en el trabajo para atender situaciones no previstas en la legislación laboral. Acuérdense de que existe esta ley, ¿no?, de seguridad y salud en el trabajo, el reglamento, pero también, como he mencionado, existen convenios internacionales de OIT, tanto para el sector minero, construcción, hay uno general, ¿no?, de carácter general, ¿no?,
han sido ratificados por el Perú, que son estándares internacionales. También el Perú está adherido a la Comunidad Andina de Naciones, donde también hay un compromiso por parte del Perú a partir de su adhesión a la Comunidad Andina de Naciones para implementar un sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo. También es una norma de carácter internacional y ahí se establecen estándares, tanto a nivel OIT como a nivel de la Comunidad Andina de Naciones. Y también tenemos un tercer frente, que son los ISOs, ¿no? Los famosos ISOs, el ISO que tiene que ver con el tema de seguridad y salud en el trabajo. Hay un ISO que salió en Estados Unidos que tiene que ver con cumplimiento de normas laborales. Y también tenemos los estándares o el marco normativo de los tratados de libre comercio. Por ejemplo, puedo resaltar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que también establecen un marco general de respeto de las normas laborales y entre ellos el respeto a un trabajo digno, seguro, y el respeto a la seguridad y salud en el trabajo, obviamente, ¿no? Entonces yo creo que los empleadores, dependiendo del tamaño que tengan, pueden ser micro, pequeñas, medianas, grandes empresas, pueden tener también como referencia no solo la ley, sino algunos ISOs, ¿no? Para mejorar su imagen también empresarial. Esto es importante, ¿no? O sea, el tema del cumplimiento normativo, el respeto a la seguridad y salud en el trabajo es una parte del compliance, es una parte del buen gobierno corporativo, de la responsabilidad social de la empresa, que definitivamente mejora la reputación, ¿no? De la empresa en el mercado, frente a sus proveedores, frente a sus clientes, ¿no? Y mejora obviamente también su relación con el Estado, que es importante, ¿no? Bueno, una vez explicado lo que son los principios, también la base normativa que hemos hablado del sistema, es importante señalar rápidamente, porque el tema es muy extenso y no tenemos mucho tiempo, ¿no? Hay que calcular bien la explicación, el tiempo. Tenemos el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tanto la ley como el reglamento hablan del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿En qué consiste esto? En realidad, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, yo lo veo de esta forma, es un programa que tiene un gran parecido, una similitud, o de repente tiene una cercanía muy importante de lo que es el famoso compliance empresarial, ¿no? Que ha sido regulado últimamente en el año 2018, ¿no? La ley 3234, tenemos su reglamento, hay protocolos, pero que apuntan hoy por hoy a prevenir riesgos de carácter penales, delitos penales económicos, el tema de prevenir corrupción, ¿no? Soborno, lavado de activos, pero también el compliance más adelante, de repente con estas normas se amplíen a prevenir, como les reitero, los riesgos laborales, que no solamente son de índole de carácter, o sea, no solamente se refieren a los accidentes de trabajo y a las enfermedades ocupacionales, hay otros riesgos laborales. Pero ya en el Perú se estableció este sistema de gestión, ¿no? Que debe contemplar una política. La ley y el reglamento habla de una política de seguridad y salud en el trabajo que tiene que ser esquematizada, señalada de una manera muy concisa, donde se establezcan los lineamientos generales de cumplimiento y de prevención de riesgos laborales. Esta política tiene que ser transmitida a los trabajadores, puesta en conocimiento de los trabajadores, ¿no? Y es el primer instrumento que se tiene que diseñar a la hora de implementar un sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo, la política de seguridad y salud en el trabajo. ¿Correcto? Luego de ello, para empresas que tienen más de 20 trabajadores, deben constituir un comité de seguridad y salud en el trabajo.
Este Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, como dice la ley y el reglamento, debe ser paritario, es decir, tiene que estar compuesto por un número de representantes de la empresa y un igual número de representantes de los trabajadores. Este Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se encargará de velar y monitorear todo lo concerniente al respeto del sistema de seguridad y prevenir los riesgos laborales. Básicamente, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Ahora bien, los empleadores que cuenten con menos de 20 trabajadores, correcto, tendrán un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Entiendo que por un comentario que me hizo la señorita ayer, presentadora acá de la Cámara, me comentó que hay muchas personas, muchas empresas que pertenecen a las medianas, pequeñas empresas o microempresas, y en realidad de repente, claro, encajan con este tipo de normativa de requisito, ¿no? Aquellos centros que tengan menos de 20 trabajadores contarán con un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, este supervisor de seguridad y salud en el trabajo debe ser elegido por los propios trabajadores, Y este supervisor tendrá las mismas facultades y las mismas funciones que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. No sé si esté si sea, bueno, adecuado de repente que sea un propio trabajador el que desarrolle esta función, y de repente si pertenece a una empresa pequeña o micro, porque bueno, se requiere una preparación, se requiere ser mayor de 18 años, se requiere estar capacitado en la supervisión y en temas vinculados a prevención de riesgos, monitoreo. No sé si la norma esté bien en este punto, porque bien ha podido dar de repente, o ha podido regular de repente de una manera un poquito más abierta, más flexible, y no que tenga que exclusivamente ser un trabajador de la empresa que desarrolle o desempeñe esta función de supervisor de seguridad y salud en el trabajo, pudiendo de repente permitir que las empresas contraten o tercericen o subcontraten una persona que verdaderamente tenga una preparación en este tema. Lo digo porque hay responsabilidades penales, civiles, administrativas. Si la persona comete algún error, porque acá hay una delegación de responsabilidad del empleador al supervisor, si el supervisor cometiera algún error o alguna negligencia, algún problema, va a incurrir en una responsabilidad. Entonces, legal. Entonces, no sé si la ley ha hecho bien en regular este aspecto de esta manera, ¿no? De esta manera poco flexible, llamémosle, ¿no? Tan contundente, ¿no? De darle tamaña responsabilidad a un trabajador que de repente no, vamos, o sea, estamos en un mercado laboral donde la mayoría de las empresas pueden tener de repente trabajadores que no tienen un nivel de preparación más allá del quinto secundaria. Entonces, y con suerte, de repente hay cuarto secundaria, tercero secundaria, y muy probablemente no cuente con una persona que pueda desenvolver esta labor. Entonces, yo creo que la ley y el reglamento no se han adecuado a la realidad, ¿no? No se han adecuado a la realidad del mercado laboral peruano. Yo creo que en este punto debería haber una modificación, una flexibilización al menos, ¿no? Ahora, las empresas con 20 o más trabajadores, aparte del comité, aparte del supervisor, tendrán que elaborar, ¿no? Tendrán que elaborar un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. El empleador debe poner en conocimiento de todos los trabajadores mediante medio físico o digital bajo cargo el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo y sus posteriores modificatorias y tercerización a las personas en modalidad formativa y a todo aquel. Esta obligación se extiende a los trabajadores en régimen de intermediación cuyos servicios subordinados autónomos se presten de manera permanente o esporádica en las instalaciones del empleador. En realidad acabo de citar básicamente
los componentes centrales del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Quiero señalar adicionalmente que aparte de la política de seguridad, aparte del comité de seguridad o el supervisor, y aparte del reglamento de seguridad y salud en el trabajo, las empresas deben contar con un programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Deben diseñar un programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Deben contar con un programa anual de capacitaciones, ¿no? De capacitaciones a los trabajadores, ¿no? Y deben contar con un programa anual, ¿no? De investigaciones, de investigación interna. Esos son programas complementarios. Luego de ello, las empresas deben, a la hora de, esto es importante porque esto lo establece el reglamento, a la hora de repente de ser intervenidos, ¿no? Por la autoridad administrativa de trabajo, ¿no? Las empresas tienen que mostrar la siguiente documentación, ¿no? Que es la política que acabo de mencionar, la política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Luego, el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, que acabamos de hablar. También la identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control. El mapa de riesgo, la planificación de la actividad preventiva, el programa anual de seguridad y salud en el trabajo, y la documentación referida a la política y la identificación de peligros debe ser exhibida en un lugar visible dentro del centro de trabajo sin perjuicio de aquella exigida en las normas sectoriales respectivas. Acá me quiero detener, antes de hablar de los registros, que también hay registros que se deben implementar, pero quiero rebobinar un poquito acá el tema referido a lo que hablé sobre el diseño de la política, sobre el diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Hemos hablado de la política, hemos hablado de los comités o del comité de seguridad o del supervisor, del reglamento interno de seguridad, correcto, del programa anual de seguridad, pero antes de ello, antes de diseñar o elaborar estos documentos o crear estos comités, siempre, bueno, la ley y el reglamento instan o establecen un procedimiento previo a todo esto, que también compete a un sistema, al famoso sistema que acabo también les he hablado comparativamente del compliance empresarial. Tanto en el sistema, tanto en el mecanismo, en el tema del compliance empresarial, como el sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Se tiene como primer paso fundamental, como primera etapa de todo el trabajo, la identificación de los riesgos laborales, en este caso, ¿no? Hay que hacer un buen sistema de identificación, hay que hacer un buen procedimiento, un buen trabajo, de repente, de identificación de riesgos laborales. Y esta identificación de los riesgos laborales implica la convocatoria de diversos profesionales, llámese abogados, llámese médicos, ingenieros expertos en seguridad, que tienen que trabajar de manera compartida para poder establecer la identificación de los riesgos laborales. Y muy probablemente con la ayuda y el apoyo de los propios trabajadores a quienes se les tiene que encuestar, a quienes se les tiene que preguntar, porque ellos conocen la realidad de su puesto de trabajo, de sus funciones, y en un trabajo en equipo compartido entre estos profesionales que acabo de mencionar y los trabajadores, se tiene que identificar los peligros, ¿correcto? Los riesgos laborales. Luego de ello, evaluarlos. Hay que saber cuáles son los que tienen mayor probabilidad que ocurran y los que tienen menos probabilidad que ocurran. Y con respecto a los que tienen mayor probabilidad que ocurran, hay que realizar o establecer las medidas de control. Esto es importante. Y estas medidas de control las tiene que realizar justamente, para eso se ha creado el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o el supervisor
de seguridad y salud en el trabajo. El mapa de riesgo, definitivamente, es un instrumento que sirve. Hay que contar con un mapa de riesgo, porque es un instrumento que va a servir para señalar y poder contemplar ahí todos los riesgos identificados y para poder contemplar su monitoreo, su evaluación y las medidas de control que se han establecido. Este mapa de riesgo tiene que también estar exhibido en el local de la empresa, en un lugar visible, en el centro de trabajo. Este mapa de riesgo, como reitero, es un documento también súper central. Una vez hecho este trabajo, este ejercicio de identificación de los riesgos laborales, la evaluación de los riesgos, normalmente las empresas contratan o subcontratan empresas especializadas que realizan este trabajo de identificar los riesgos, evalúan los riesgos y establecen las medidas de control, para luego las empresas proceder internamente con la creación de la política de seguridad y salud en el trabajo, la estructuración o la creación del comité de seguridad y salud en el trabajo o su supervisor, dependiendo del tamaño de las empresas, ¿correcto? Y la elaboración del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, así como la creación de los distintos registros que tienen que crear las empresas, que a continuación voy a señalar. Registros obligatorios. En este caso, los registros obligatorios que se señalan o que se señalan en la ley o que se señalan también en el reglamento son varios, una buena cantidad de registros. Ahí, bueno, podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 registros. A ver, no sé si por ahí coloqué otro más. No, son 8 registros, ¿correcto? Son 8 registros. A ver, registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes en el que deben constar, ¿no? En el que deben constar la investigación y las medidas correctivas. Registro de exámenes médicos ocupacionales, registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos, registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo, registro de estadísticas de seguridad y salud, registro de equipos de seguridad o emergencia, registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros, registro de auditorías. Finalmente señalé ahí los registros a que se refiere el párrafo anterior deberán contener la información mínima establecida en los formatos que aprueba el Ministerio de Trabajo mediante resolución ministerial. O sea, el Ministerio de Trabajo establece formatos, ¿no?, donde se señala, donde se debe contemplar la información mínima respecto a estos registros. Quiero señalarles que no todas las empresas están obligadas a llevar estos 8 registros. Hay una resolución ministerial del año 2013 que establece un sistema atenuado para las micro, pequeñas y medianas empresas. Es decir, las microempresas pueden llevar 2 registros fundamentales de acá, las medianas 3, pequeñas igual, ¿no? Las pequeñas 3, las medianas 4, no los 8 completos, que están, estos 8 sí las grandes empresas deben contemplar, deben llevar, ¿no? Estos registros pueden estar archivados o contemplados o de repente, mejor dicho, gestionados a través de aplicativos o un software, en un medio electrónico, y pueden estar en un solo documento, ¿no? Para su mejor administración para el mejor monitoreo por parte del empleador y del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo o del supervisor. Estos son los famosos registros. Luego de ello, pasamos, bueno, ya lo mencioné, la resolución ministerial es 085-2013, me adelanté, que es la resolución que regula el sistema atenuado para las MIPYME, ¿no? Así tenemos, bueno, el ministerio establece los formatos, y el registro de enfermedades ocupacionales, por ejemplo, debe conservarse por un periodo de 20 años, señala la ley y el reglamento. Los registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos tienen que estar archivados por un periodo de 10 años posteriores al suceso, y los demás registros por un periodo de 5 años posteriores al suceso.
¿ok? Ese es el dato, bueno, es un dato relevante, porque definitivamente para las inspecciones de la SUNAFIL a las empresas, ¿no? Viene un inspector y puede requerir documentación que data de acá 5 años atrás o 4 años atrás, y la empresa tiene que contar con estos registros. Aparte, estos registros son importantes para un tema de políticas públicas, porque el sistema de seguridad y salud en el trabajo depende de un sistema nacional de seguridad del trabajo que ha sido creado acá en el Perú, que tiene bueno, este sistema nacional tiene un Consejo Nacional y tiene un comité, y dependen de la Dirección General de Derechos Fundamentales del Ministerio de Trabajo. Entonces, acá se trabaja mucha estadística, se trabaja muchos temas numéricos para estudiar el índice de ocurrencias de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. ¿Por qué? Porque esto tiene un impacto en la economía, en el PBI, ¿no? Tiene un impacto muy importante en la economía. Mientras menos accidentes y menos enfermedades y menos contingencias tengamos en nuestra economía, podríamos nosotros como país lograr una mejor eficiencia, unos mejores ratios, y podríamos de repente en algún momento eliminar la informalidad. El tema del compliance y el tema de la seguridad y salud en el trabajo apuntan, obviamente, a que las empresas no sean informales, más bien sean todo lo contrario. Y eso obviamente nos permitiría mejorar nuestra imagen como país hacia afuera y de repente en algún momento entrar a la OCDE, ¿no? Porque hace 10 años que el Perú está intentando entrar a la OCDE, pero lamentablemente no podemos por el grado de informalidad que tenemos y porque el nivel de las instituciones acá en el Perú está muy por debajo de los ratios promedio que tiene Colombia o tiene Chile, por ejemplo, ¿no? Que están en la OCDE. Entonces es importante toda la información que pueda brindar el empleador al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud. Es súper importante para las políticas públicas, para la economía, para el gobierno, para el Estado. Bueno, acá estoy señalando las principales obligaciones del empleador. Hay muchas. La ley y el reglamento establecen una infinidad, una cantidad importante. Muchas de ellas se repiten, muchas de ellas son redundantes, pero hay otras que son importantes y que definitivamente hay que rescatar. De repente se me puede haber escapado alguna, pero dentro de ellas es capacitar a sus trabajadores al menos 4 veces al año. Eso está, sin importar el tamaño de las empresas, es importante capacitar a sus trabajadores al menos 4 veces al año. Realizar exámenes médicos tanto al ingreso como durante la relación laboral y al término de la misma. Al término de la misma es facultativo, salvo que la empresa realice actividades de alto riesgo, donde el examen médico ocupacional al término de la relación laboral sí es obligatoria. Es obligatoria. Y el trabajador, si se niega, puede incurrir en una falta grave laboral que podría de repente terminar con el despido. Podría terminar con el despido si es que el trabajador se negase a pasar por los exámenes médicos ocupacionales. Estos exámenes médicos ocupacionales están a cargo económicamente, son solventados por el empleador. No, el trabajador no debe pagar por estos exámenes médicos, ¿no? Otra obligación es informar al Ministerio de Trabajo acerca de los accidentes de trabajo mortales, incidentes peligrosos y de la ocurrencia de enfermedades ocupacionales. La empresa, por ejemplo, el empleador tiene 24 horas. Si es que ocurriese un accidente de trabajo mortal o un incidente peligroso dentro de la empresa, ¿correcto? El empleador tiene la obligación de informar esto al Ministerio de Trabajo dentro de las 24 horas de ocurrido, bajo responsabilidad. ¿Correcto? Aparte de ello, internamente, si ocurre algún tipo de estos incidentes, lo que normalmente ocurre internamente de la empresa es que el comité de seguridad o el supervisor tome conocimiento de este hecho y lo comunique a la alta dirección, a la gerencia general o al empleador, ¿no? Luego de ello se comunicará al Ministerio de Trabajo. Eso tiene que ser rápido. El empleador también debe otorgar facilidades y licencias a los miembros del comité
de Seguridad y Salud del Trabajo, o al supervisor. Es decir, el empleador tiene la obligación de dar las facilidades. Estas licencias pueden durar hasta 30 días, inclusive en un año, donde estos días que han sido otorgados, ¿no?, bajo una licencia es con goce de haber y se incluyen para el cálculo del pago de los demás beneficios laborales. Es decir, el empleador tiene la obligación de dar estas facilidades y licencias. Tanto la ley como el reglamento establece de que si no se dieran estas facilidades y licencias, el empleador incurriría en una causal de hostilización laboral. Sería una causal más de hostilización laboral. También, bueno, hay otras causales de hostilización laboral en el ámbito del sistema de seguridad de salud del trabajo. Por ejemplo, si obligan a un trabajador a realizar una actividad riesgosa que él no la quiere realizar. Ahora en tiempos de COVID, por ejemplo. En tiempos de COVID obligas a una persona a ir a un centro de trabajo cuando esta persona de repente tiene, no sé, una enfermedad preexistente y él sabe, y tú lo obligas. Sería una hostilización laboral, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otra obligación tiene el empleador? Realizar una adecuada identificación de los riesgos laborales, atendiendo a la naturaleza de los puestos de trabajo y funciones, así como dando un enfoque de género. Claro, como mencioné originalmente, ¿no? Es importante como primera etapa, ¿no?, identificar los riesgos laborales. Y esto se tiene que hacer atendiendo a la naturaleza de los puestos de trabajo y funciones. Se tiene que encuestar a los trabajadores. Se tiene que realizar un enfoque de género, es decir, no todo riesgo laboral es el mismo para un hombre como para una mujer. Por ejemplo, una mujer puede estar embarazada o una mujer puede tener algún tipo de situación que difiere por su situación fisiológica a una situación que le pueda ocurrir al hombre, ¿no? Entonces, se tiene que tener un enfoque de género a la hora de identificar los riesgos laborales, siempre atendiendo a la naturaleza de los puestos de trabajo y las funciones que va a realizar el trabajador. Finalmente, exhibir toda la documentación exigida por la SUNAFIL cuando se lo requiera. Y agrego yo, y siempre informar a la autoridad de todos los sucesos, dañosos o potencialmente dañosos, ¿no? Para, como les mencioné hace un momento, tener una mejor política pública, ¿no?, y un mejor manejo de las estadísticas a nivel país. Bueno, quiero, una vez desarrollado estas filminas, que creo que han sido suficientes por el tiempo que nos han otorgado para hablar acá en este webinar. En definitiva, yo creo que he podido mencionar más o menos de manera global de qué se trata este sistema, qué es lo que se tiene que hacer, quiénes lo componen, cómo se tiene que hacer, quiénes son los obligados, ¿correcto? Quiénes tienen de repente obligaciones atenuadas, por ejemplo las MIPES, con respecto a las grandes empresas, pero siempre es importante tener en cuenta la responsabilidad. ¿Qué responsabilidad tiene el empleador frente Profesor, no se le logra escuchar. Sí, parece que ha sucedido algún inconveniente en realidad con la conexión del profesor, pero vamos a esperar a que se pueda reconectar. Mientras tanto, les pido por favor a todos los asistentes que puedan registrar su asistencia. Les estoy compartiendo nuevamente el enlace para que puedan dejar sus datos y de esta forma
enviarles lo que es el certificado virtual. Muy bien. Les comento también de que a las personas que ya se hayan registrado hasta el momento, ya se le ha hecho el envío de sus certificados virtuales. Es más, les comento que los certificados virtuales les va a llegar a través del correo adminsistemas@camaralima.org.pe. A través de este correo es que les va a llegar a todos ustedes sus certificados virtuales. Muy bien. Creo que ya se está reconectando el profesor. Profesor, buenas tardes. ¿Nos logra escuchar? Sí, creo que hubo un problema con la conexión. Sí, así es, se desconectó. Le cedo la palabra en todo caso para que pueda retomar la exposición. Muchas gracias, Angelín, muchas gracias. Sí, bueno, retomando, si me escuchan, retomando la exposición, acá lo importante, lo que venía mencionando es que la Corte Suprema, con el séptimo, ¿cómo se llama? Pleno jurisdiccional del año 2017, que fue publicado en diciembre del 2017, ¿no? Donde se juntan todas las salas constitucionales de la Corte Suprema, establecieron de que cuando se daba un accidente de trabajo, el empleador siempre respondía bastando con que el trabajador demostrara la existencia del daño. O sea, se estableció una responsabilidad objetiva, es decir, una responsabilidad ilimitada. Sin embargo, debo señalar que el artículo 53 de la ley y el artículo 94 del reglamento señalan de que no es así. La responsabilidad de la empresa es una responsabilidad subjetiva. Es decir, que el trabajador ante un accidente de trabajo debe acreditar, debe acreditar el daño, ¿sí? Pero también debe acreditar el dolo o la culpa inexcusable o la negligencia de la empresa. Y la empresa debe acreditar, correcto, el cumplimiento de la seguridad, del programa de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, la Corte Suprema, claro, este pleno jurisdiccional del año 2017 es referencial, no es vinculante, es referencial, pero es peligroso, porque la Corte Suprema ha hecho, el Poder Judicial ha realizado una interpretación equivocada del artículo 53 de la ley y del artículo 94 del reglamento, donde establece que ante cualquier ocurrencia de un accidente de trabajo, el empleador es responsable. Hay un artículo de César Puntriano del Estudio Muñiz, muy bueno, y hay otro artículo de otra chica de la Contraloría, de la doctora Dionisio, que definitivamente, bueno, el doctor Puntriano opina igual que yo, de que la responsabilidad subjetiva definitivamente se tiene que acreditar. Hay un artículo, el 53 y otro, el 94 del reglamento. Sin embargo, hay otra doctora que establece de que, bueno, que en base a los principios que he mencionado de protección y de responsabilidad, la responsabilidad sería objetiva de la empresa. O sea, la empresa siempre va a responder. Y eso no es correcto, porque los principios se aplican. Sí, son simplemente una referencia y se aplican, pero conjuntamente con las normas específicas sobre la materia. Si ya tenemos el artículo 53, ya tenemos el artículo 94 del reglamento, que te dice de que la empresa será responsable solo si se demuestre que hay dolo o culpa inexcusable, entonces tiene que ser así. Los principios no pueden reemplazar a estos artículos. Solo se aplican o pueden ser aplicados de manera unitariamente si es que no existiera una norma específica, si es que hubiera un vacío en la norma. Y acá no hay ningún vacío normativo. Los invito a leer el artículo 53 de la Ley de Seguridad y el artículo 94 del reglamento para que vean por ustedes mismos que la responsabilidad de la empresa no es ilimitada. Hay responsabilidad y el deber de pagar una indemnización siempre y cuando se demuestre la existencia del dolo y la culpa inexcusable. Ahora, si la empresa no lograra demostrar que cumplió con el programa de seguridad y salud en el trabajo, se aplica un artículo del Código Civil que es la presunción de culpa leve. Es decir, si la empresa o el empleador no pudiera demostrar el cumplimiento del programa, habrá culpa leve. Y ante la culpa leve también se sanciona con la indemnización
de daños y perjuicios, que puede estar incluida también el daño a la persona. ¿Ok? Acuérdense que la indemnización por daños y perjuicios contempla varios tipos de indemnizaciones, ¿no? Indemnización por lucro cesante, indemnización por daño emergente, indemnización por daño moral, indemnización por daño a la persona. ¿Ok? Pero yo quiero señalar que la empresa no siempre será responsable, no siempre será responsable ante un accidente de trabajo. Y miren lo curioso, hay otro pronunciamiento de la Corte Suprema sobre la responsabilidad de la empresa, del empleador, frente a una enfermedad ocupacional. No accidente de trabajo, sino enfermedad ocupacional. Y en este caso, la Corte Suprema estableció que la empresa tenía una responsabilidad subjetiva, es decir, que se tenía que demostrar dolo, ¿no? Que el trabajador tenía que demostrar el dolo o la culpa inexcusable. Entonces, acá es algo increíble, ¿no? Para el accidente de trabajo, responsabilidad objetiva de la empresa, y para la enfermedad ocupacional, la responsabilidad, ¿no? Subjetiva, ¿no? Entonces, vemos acá que no hay una homogeneidad en el criterio de la Corte Suprema. O sea, verdaderamente hay una inseguridad jurídica, ¿no? Para, para el accidente de trabajo hay responsabilidad ilimitada de la empresa, y para la enfermedad ocupacional hay una responsabilidad limitada, siendo casi lo mismo, ¿no? Enfermedad ocupacional, ¿no? Y accidente de trabajo es un riesgo laboral, es lo mismo. Pero la Corte Suprema ha llegado a conclusiones distintas en ambos casos. Esto es súper peligroso, súper peligroso. Finalmente quiero señalar que hay responsabilidades penales. Existe hoy por hoy lo que es el derecho penal laboral, la responsabilidad penal laboral. Si no se implementa un adecuado sistema de seguridad y alguien fallece o hay algún tipo de incidente peligroso, se puede aplicar una sanción penal, tanto, ojo, tanto al gerente general o al comité, a los representantes legales, como a la propia empresa, ¿no? En virtud del artículo 168-A del Código Penal y el artículo 165 del Código Penal. Es por eso que es importante evitar una sanción penal implementando un buen sistema de seguridad, ¿no? Para evitar cualquier contingencia legal por parte de la empresa, ¿no? Entonces yo creo que con todo lo que he señalado, hay muchas cosas que se pueden mencionar. El tiempo no da. Es importante, por ejemplo, hablar sobre el concepto, ¿no? Entender qué es un accidente de trabajo, qué es un riesgo laboral, qué es una enfermedad ocupacional, ¿no? ¿Cuándo estamos frente a un accidente de trabajo? ¿Dentro de la empresa? ¿Fuera de la empresa? ¿Camino de la casa hacia la empresa? ¿Camino de la empresa hacia la casa? El concepto lo da, por ejemplo, la OIT, a través de un convenio OIT, da el concepto de accidente de trabajo. La propia ley y el reglamento también dan el concepto de lo que es un accidente de trabajo, de lo que es un riesgo laboral, de lo que es una enfermedad ocupacional, ¿no? ¿Hasta dónde? Otra pregunta importante que salta, ¿no? ¿Están cubiertos los riesgos psicológicos? O sea, los daños psicológicos. O sea, ante un accidente de trabajo, yo sé que pueden cubrir los daños físicos, la pierna, el brazo, el ojo, pero ante un accidente de trabajo, ¿están cubiertos los riesgos psicológicos? O ante una enfermedad ocupacional, por ejemplo, viendo el tema de la ley del seguro de complementario de riesgo. Ojo, que el seguro complementario de riesgo es un seguro que se tiene que contratar sí o sí para las empresas que realizan trabajo de alto riesgo. Si revisamos esta normativa, vemos de que no están contemplados los riesgos psicológicos. Pero en la ley de seguridad y salud de trabajo sí se habla de riesgo de daño psicológico. Pero el seguro no cubre los daños psicológicos, ¿no? Entonces, la pregunta de oro es, ¿está en lo correcto esta ley? El legislador, a la hora de regular el seguro complementario de riesgo, ¿está bien lo que ha hecho?
de no cubrir los daños psicológicos, legalmente es posible lograr hoy por hoy que ese seguro complementario de riesgo cubra los daños psicológicos, ¿no? Hay gente que opina que sí. Si hacemos una interpretación conjunta de todas las normas, yo creo que los daños psicológicos, a pesar de que la ley que regula el seguro complementario, ¿no? El seguro complementario de riesgo, yo creo que si analizamos las normas en su conjunto, podemos llegar a la conclusión que sí debería cubrir también los daños psicológicos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay muchos aspectos en este tema de la seguridad y salud en el trabajo que se tienen que discutir, que se tienen que señalar. Otro tema también importante es que toda la obligación y toda la responsabilidad está a cargo del empleador. ¿Y dónde queda el trabajador? Cuando el trabajador es el principal actor, el actor principal de toda esta novela. El trabajador, si no cumple, si no quiere cumplir, el sistema no funciona. Ojo, el sistema es colaborativo. Yo creo que el trabajador debe tener un mayor protagonismo en el tema del cumplimiento de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué pasa si un trabajador es imprudente? ¿Qué puede hacer el empleador ante los trabajadores imprudentes? Se pueden establecer cláusulas penales en los contratos de trabajo para establecer una penalidad contra el trabajador en caso de que este trabajador sea imprudente. Porque acuérdense, hay que ir a un juicio, ¿no? O hay que de repente, no sé, recurrir a muchas instancias para lograr una indemnización o retener la CTS. ¿Por qué no poner una cláusula penal en los contratos de trabajo para sancionar al trabajador imprudente? Por ejemplo, ¿no? ¿Es posible hacerlo? ¿No? ¿Y cómo hay que hacerlo? ¿No? Eso es importante. Entonces, yo creo que hay muchos aspectos de este sistema de seguridad que se tienen que cubrir, se tienen que atender, ¿no? Pero yo creo que ya he mencionado de manera integral los documentos que se tienen que elaborar, ¿no? El comité, el reglamento interno, ¿no? La política, los registros, pero hay muchos aspectos, como reitero, que se tienen que discutir. Yo creo que ya llegué a la hora, son las 5:00 y pico. Quedo a vuestra disposición si hay alguna pregunta que tengan que hacer, por favor, encantado la puedo absolver. En caso contrario, menciono también mi disposición de atenderlos en cualquier momento. Soy Cristian Bates Espejo, abogado laboralista, pertenezco a la empresa Serviconsult, LegalTech, y a través del chat voy a presentar ¿cómo se llama? Mi teléfono, voy a pasar mi teléfono a través del chat para cualquier consulta posterior en algún momento que necesiten. Encantado. Más bien, acá está el chat, voy a poner acá el número. Me olvidé de poner en la presentación todo el... Ahí está. Creo que alguien levantó la mano, oye. Angeline, no sé si me puedes ayudar, por favor. Sí, claro que sí. Vamos a habilitarle el acceso al señor David Soto para que pueda habilitar su micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Cristian, por la charla. Tengo una consulta. Tú mencionaste que en el caso de cuando eran menos de 20 trabajadores, había una persona designada quien era responsable. En el caso de las empresas que tienen comité, ante cualquier evento, los responsables son algún miembro en particular, o sea, presidente, secretario, ¿es todo el comité o el empleador finalmente? Sí, buena pregunta. Mira, David, el tema acá, bueno, yo rescato un material importante de unos tratadistas españoles, penalistas de la Universidad de Barcelona, que hablan sobre el tema del compliance y la responsabilidad, por ejemplo, del officer, ¿no? Del oficial de cumplimiento. En este caso, no estamos hablando de un oficial de cumplimiento, pero estamos hablando en realidad de personas que también tienen responsabilidades, como son los miembros del comité,
el comité tiene un presidente y los miembros, ¿no?, de línea, llamémoslo así, representantes de la empresa, representantes de los trabajadores, o el supervisor, ¿correcto? O el supervisor, que es una sola persona que hace esta labor. Pero ¿qué ocurre? Estas personas, al ser las encargadas de la vigilancia del sistema de seguridad y salud en el trabajo y el respeto del reglamento, ¿no?, de seguridad y salud del trabajo, tienen una responsabilidad, y estos tratadistas penalistas españoles hablaban, por ejemplo, de una responsabilidad por delegación. ¿Qué quiere decir? El empleador es el que tiene la responsabilidad principal y siempre va a responder porque tiene liderazgo de la supervisión del sistema. Sin embargo, puede delegar esa responsabilidad a un tercero, ¿correcto? Y por delegación, estos terceros, en derecho penal tienen el deber de garante, el deber de garante. Y el deber de garante implica una responsabilidad penal, civil, ¿no?, que si se incumple, si hay, por ejemplo, una negligencia, una omisión, ¿no?, se olvidaron de algo, fueron negligentes, ¿no?, por este deber de garante y por la delegación de la responsabilidad que le da el empleador a estas personas, podrían ser responsables, Hay que acreditar otras cosas. Y no solamente sería responsable el presidente, podrían ser todos los miembros de línea del comité, dependiendo la gravedad del asunto, del caso. Pero acá estamos hablando de una delegación, ojo, de la responsabilidad. Pero esta responsabilidad es compartida con el empleador, porque el empleador nunca deja de ser responsable. Pero acá hay una responsabilidad compartida con los miembros del comité. Con los miembros del comité. Imaginemos un caso de una muerte de un trabajador por alguna omisión o alguna negligencia. Acá los miembros serían responsables. Ahora, esta responsabilidad se tiene que acreditar también verificando que estas personas voluntariamente accedieron a ser miembros del comité, sabían de sus responsabilidades y fueron debidamente capacitadas. Ojo, eso es importante. Para establecer una responsabilidad penal a una persona, en este caso, un miembro del comité, se tiene que verificar que esta persona estaba verdaderamente capacitada y calificada para desarrollar esta función. Imagínate que tú nombres a un chiquillo de 18 años con cuarto de secundaria o tercero de secundaria. La pregunta es, ¿tendría responsabilidad penal ante el fallecimiento de un trabajador por algún incumplimiento? ¿No? Es una pregunta que suelto. Yo creo que no. Por eso hay muchos requisitos que se tienen que cumplir, ¿no? 1, que estén capacitados. 2, que sean mayores de edad. 3, que sepan los alcances de su responsabilidad, ¿no? 4, que estén verdaderamente instruidos, ¿no? Y 5, bueno, que se demuestre, pues, obviamente, que ha habido una negligencia, un dolo, ¿no? No sé si con esto he respondido a la pregunta. Angelín, no sé si David tiene algo más que mencionar, o si está de acuerdo o no. Veo que el usuario Hapsa Bosch también ha alzado la mano. Vamos a habilitarle el acceso para que pueda hablar y posterior vamos absorbiendo las consultas también que ingresaron por el chat. A ver, al usuario Hapsa ya le acabo de habilitar el acceso. Buenas tardes, mi nombre es Vanessa, no pude cambiar la imagen. Bueno, en realidad está un poco relacionada, tengo varias preguntas de hecho, pero quisiera para completar lo que ha consultado mi compañero anterior, el supervisor tiene la misma responsabilidad que el comité. Esa es una de las preguntas que tengo, ¿no? O sea, porque ahorita le hizo una pregunta si el comité tenía una responsabilidad. Ya usted ha explicado, ha quedado claro, pero mi pregunta es si un supervisor tiene la misma responsabilidad o si es algo que va directamente, porque quizás como supervisor yo puedo decirle al gerente, mire, hay que hacer esto, aquello, y quizás el gerente no lo aprueba, y sobre todo si es una pequeña empresa. Cuando es una pequeña empresa es responsabilidad también del supervisor. Y esa es una de las preguntas, y la otra sería si el supervisor
debería tener una preparación, o sea, considero que un supervisor debería tener una preparación como ser ingeniero o algo así. ¿Es obligatorio o no? Sí, muy buenas preguntas. Como reitero, hay muchas cosas que hay que cambiar en esta ley, en este reglamento. Ojalá que con este gobierno nos den la oportunidad de poder plantearlo y hacerlo. Y justamente, pues, en el tema, por ejemplo, vuelvo a lo mismo, ¿no? Yo creo que la ley ha sido muy flexible en el tema, o sea, no, o había una exageración en el tema de establecer de que solamente los trabajadores pueden realizar este tipo de función, pueden ser supervisor, o pertenecer al comité, no sé, o ser miembros, porque no se, claro, la ley fue dada sin adaptarse a la realidad peruana, ¿no? En el mercado laboral peruano pues hay de todo, las microempresas son la mayoritaria y el nivel de preparación no, de repente no satisface pues los estándares mínimos, ¿no? Entonces, la ley ni el reglamento te dice que debe ser un ingeniero, por ejemplo. Puede ser cualquier trabajador. Inclusive se tiene que elegir de manera democrática, es decir, no sé, si hay 20 trabajadores, dentro de los 20 de manera democrática se tiene que elegir al supervisor y no sabemos verdaderamente si ese supervisor va a contar con la capacitación necesaria para poder verdaderamente verificar que todo esto se cumpla, ¿no? Segundo, si tiene la misma responsabilidad el supervisor con el comité. Bueno, sí, en realidad, si hablamos de temas de funciones, ¿no? O sea, la función es la misma. Por ejemplo, verificar que se cumplan, realizar inspecciones internas, verificar, por ejemplo, que se cumpla, no sé, que se cumplan los estándares mínimos de seguridad dentro de la empresa, la política, que se cumpla, por ejemplo, realizar la investigación, si es que ocurre un accidente de trabajo, comunicar el accidente de trabajo al superior, al empleador, ¿no? Hay una diferencia, por ejemplo, sí, ¿no? Que, por ejemplo, el comité tiene que velar por el cumplimiento del reglamento interno de seguridad y salud. Una pequeña empresa no tiene reglamento interno de seguridad y salud, por ejemplo. No está obligada a tener un reglamento interno, ¿correcto? Ahí habría una diferencia de repente, ¿no? Pero sí yo recomendaría como abogado que las empresas, si no tienen un reglamento interno de seguridad y salud, por lo menos tengan un código de conducta, un código de ética, ¿no? El código de conducta puede ser de repente, no necesita ser un código tan amplio, pero donde sí se tenga que establecer estándares de comportamiento de los trabajadores, de los miembros de la empresa, para que no haya corrupción, para que no haya lavado de activos, para que no haya cohecho, para que no haya sobornos, para prevenir todo eso, y para también prevenir los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales. Si no tienes un reglamento interno, por lo menos tengamos un código de ética, un código de conducta. Gracias. Bien, la siguiente consulta es de la señora Jessica. Ella hizo su consulta por medio del chat y dice lo siguiente. Buenas tardes. Una consulta. Respecto a los documentos a exhibir, ¿es obligatorio para todas las empresas o para las MIPES no es necesario alguno de ellos? Sí, como mencioné, acá en una de las filminas, cité, sería bueno que lo chequeen bien, por eso lo cité, porque pensé que también iban a venir muchas personas de las MIPES, ¿no? Entonces cité acá acá está creo. A ver, para las MIPES, ¿no? Profesor, no se logra ver la diapositiva. ¿No se ve? No se ve la diapositiva. Qué raro. A ver un ratito, por favor. Voy a poner compartir. Compartir pantalla. Compartir pantalla. Ahora sí. Ahí, ya. Para los asistentes, o sea, para las personas que pertenecen a las microempresas, tienen que acogerse a la resolución ministerial 085-2013 TR.
¿correcto? En esta resolución ministerial 085-2013-TR, ahí se establece, el Ministerio de Trabajo establece qué tipo de registros tiene que tener cada empresa dependiendo de su tamaño, ¿no? Si acá vemos 8 registros para las grandes empresas, las pequeñas o las micros necesitarán 2, las pequeñas necesitarán 3, las medianas necesitarán 4, las grandes 8, pero esto lo van a poder ver con mayor precisión, porque yo me puedo equivocar, no soy infalible, si revisan la resolución ministerial 085-2013-TR. Quiero señalar que todas las empresas están obligadas con contarla con registros, pero algunas menos que otras. Esta norma les va a indicar cuántas, por el tamaño de cada quien, de cada cual, ¿no? de las empresas. A ver si hay otra pregunta, Angelina. Sí, veo que la última consulta entiendo que es del señor Daniel Mauricio, que ha alzado la mano. Posterior, por el chat ya no han ingresado más consultas y por temas de tiempo vamos a proceder con la última consulta del señor Daniel Mauricio Rosas. Señor Daniel, ya le acabo de habilitar el acceso para que pueda habilitar su Sí, lo micrófono. escucho. Hola, ¿qué tal, Cristian? Buenas tardes. Seguro. Más que consulta, quisiera acotar a lo que tú has mencionado y que es algo que se ve en el día a día en el área de seguridad en diferentes empresas. Si bien es cierto, nos menciona el tema del comité y del supervisor de seguridad, más no nos especifica cuál es el perfil que debe de cumplir cada uno de ellos. Y la gran pregunta, como hemos notado, es, ¿y la responsabilidad en caso de que pase un accidente o algo? Bien, la ley nos menciona de que el empleador puede delegar las funciones, pero al final va a ser la responsabilidad del empleador. Entonces, ahí acotar y también validar lo que tú mencionas, ¿no? Es un espacio muy grande que la ley no deja en claro. Y claro, la mayoría de empresas piensa de que, bueno, voy a poner un trabajador para que sea el supervisor o voy a armar el comité, pero no se dan cuenta que tienen una gran responsabilidad. Entonces, esto en un tema legal, como mencionas, le puede jugar en contra al empleador. Eso quería acotar, estimado Cristian. Gracias, Daniel. Sí, tienes toda la razón y definitivamente yo recomendaría que al margen de lo que la ley diga, ¿no? Claro, hay que respetar la ley, obviamente, pero me refiero, no estoy instando a que la incumplan, sino al decir al margen de, quiero decir de que si la ley no establece, por ejemplo, un perfil mínimo, ¿no? Si no establece un perfil mínimo de cómo se llama para el supervisor o para los representantes del comité, ¿no? La empresa debe procurar de que el perfil sea importante, sí sea ajustado a estándares mínimos, ¿no? Habría que establecer a través de la Oficina de Recursos Humanos para que coordine con los representantes de los trabajadores o los sindicatos, ¿no? La posibilidad de escoger, de elegir o de proponer trabajadores para su elección que cuenten con una preparación mínima o aceptable para que cumplan con la función de supervisores, ¿no? Si no, el sistema no va a funcionar. Acá el problema, obviamente acá el problema que, ¿cómo se llama?, que se va a dar con mayor fuerza es a nivel de las empresas, de las micro, de las pequeñas empresas, ¿no? Ahí el problema es mucho más grande. Yo creo que la ley y el reglamento no debieron regular todo este tema de manera homogénea o paritaria para todas las empresas, dependiendo de su tamaño. Yo creo que para el tema de las microempresas y las pequeñas empresas, la ley ha debido ser más específica, o debió de repente ser un poco más flexible. Por ejemplo, permitir que tercericen, ¿no? Que tercericen. Es más, hay un reglamento, ¿no? En el reglamento, por ejemplo, en el reglamento del Decreto Supremo 005, ¿no? 2012-TR, te permite tercerizar, pero no todo. O sea, te permite tercerizar, por ejemplo, a través, subcontratar el servicio de evaluación de la evaluación e identificación de los riesgos, el diseño del programa, ¿no? La elaboración del reglamento interno,
lo pueden tercerizar. Lo pueden tercerizar, ¿no? Entonces, yo podría encargarme, por ejemplo, lo hago. Pero acá el problema es que para las microempresas también deberían tercerizar al supervisor, ¿no? Podrían tercerizar y contratar a un supervisor de afuera. ¿Por qué tiene que ser de adentro? Basta con el tema de las encuestas, basta, por ejemplo, con el tema de las denuncias. Por ejemplo, la ley no habla de la creación de un sistema de denuncias internas. No habla, el reglamento tampoco. Para el tema del compliance, sí, ¿no? Se insta el tema del sistema de denuncias internas, para el tema corrupción, todo el tema, soborno. Pero para el tema también de accidentes de trabajo y para el tema de enfermedades ocupacionales, que es un tema de compliance también, debería implementarse un sistema de denuncias internas, ¿no? Por ejemplo, en la microempresa, en la pequeña empresa se puede implementar un sistema de denuncias internas, ¿no? Se pueden establecer encuestas, ¿no? ¿Y por qué un tercero no puede ser supervisor? ¿Por qué yo no podría ser supervisor de tu empresa? Yo encuesto a tus trabajadores, creo un sistema de denuncias internas, yo recibo las denuncias, yo hago las investigaciones, yo soy abogado, yo puedo hacer las investigaciones. ¿Qué ocurrió? Llamamos a un médico, llamamos a un ingeniero y hacemos las investigaciones. ¿No? ¿Por qué tiene que ser un trabajador que de repente tiene quinto de primaria? ¿No? Entonces, esa es la gran pregunta, ¿por qué la ley solo ha llegado hasta ese punto? ¿No? Y no ha ido más allá, ¿no? Yo creo que la ley debería permitir tercerizar al supervisor. Por ejemplo, en las pequeñas empresas. ¿Por qué tiene que ser el mismo trabajador? ¿No? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Yo creo que esta ley tiene que cambiarse, tiene que tener modificaciones, ¿no? Muchas. Esta es una de ellas, ¿no? Gracias. Perfecto, profesor. Por temas de tiempo ya vamos a proceder en cerrar el evento. Quiero, antes de culminar, agradecer a todos los asistentes en realidad por haber participado de este evento. Les comento inclusive que la siguiente semana también vamos a estar realizando diferentes eventos, mesas de asesoría, networking presencial y también conferencias SAN. Como se los indica al inicio del evento, voy a compartirles el enlace para que puedan registrarse. Y profesor, no sé si le gustaría dar algunas palabras antes de terminar. Sí, encantado de estar con ustedes el día de hoy. Ha sido todo un reto para mí explicar un poco el tema de la seguridad y salud en el trabajo en todo el poco tiempo que hemos tenido, ¿correcto? Hay muchas cosas que discutir, muchos temas que desarrollar, pero quizás más adelante con otro webinar podamos abarcar otros temas vinculados a la seguridad y salud en el trabajo, o de repente podemos abarcar también más adelante un tema muy interesante que es el compliance empresarial, que está sumamente ligado a este tema de seguridad y salud en el trabajo. De repente pueda coordinar con la Cámara una charla sobre compliance empresarial, que es súper interesante, es un tema novedoso, que no solamente tiene que estar vinculado a los temas penales, pero sí es bueno tratarlo, ¿no? El tema el papel que tiene la UIF, el papel que tiene la Superintendencia de Mercado de Valores, el papel que puede tener el Estado para el tema del compliance empresarial, ¿no? Cómo podemos eliminar o reducir la informalidad, ¿no? En el mercado peruano a través del compliance, a través del derecho laboral, ¿no? Yo creo que este tema nos puede invitar a discutir el compliance empresarial más adelante y estarían todos invitados. Y si hay la posibilidad de hablar algo más, una vez más, sobre seguridad y salud en el trabajo, estaría encantado de volver a reunirnos y ya para de repente utilizar más tiempo para atender las preguntas de todos ustedes. De repente, ya de la hora podríamos utilizar unos 40 minutos para atender consultas específicas. Muchas gracias. Claro que sí, profesor. De hecho, vamos a estar en coordinación, visto que en realidad este tema ha sido de mucho interés para todos los asistentes, en agendar de repente ya para el siguiente mes algún evento similar y de esta forma también ya no sea quizás de 1 hora, sino un poco más para que podamos abarcar más puntos sobre esta exposición.
Bien, dicho esto, muchísimas gracias nuevamente a todos los asociados. Muchísimas gracias también, profesor Cristian. Esto sería hasta la próxima. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Gracias, hasta luego.